Mi hermana es solo una vigilante de seguridad. ¿Quién la querría? Se burló. La sala estalló en risas. Mi madre añadió, es la vergüenza de esta familia. El novio, un mayor, se puso de pie, me miró y dijo, en realidad. Ella es. Mi madre se congeló. Mi hermana se desmayó. Soy Sofía, de 34 años, con una historia complicada con mi hermana Isabella. Cuando llegó la invitación de su boda, esperaba que finalmente pudiéramos reconciliarnos después de años de tensión. En cambio, de pie con su vestido de diseñador, Isabella usó su brindis para burlarse de mi peso y mi estado de soltería mientras 500 invitados observaban. Mientras las lágrimas llenaban mis ojos, algo inesperado sucedió. Su novio, Santiago, se puso de pie, tomó el micrófono, hizo una ligera reverencia en mi dirección y dijo, señorita. Una vez fui una pianista prometedora. Mi instructora, la señora Morales, sonreía orgullosamente durante mis recitales, susurrando sobre becas y potencial de conservatorio. La música llenaba nuestro hogar en los suburbios de Connecticut, mis dedos danzando sobre las teclas de marfil durante horas cada día. Isabella se sentaba cerca a veces, dibujando diseños de moda mientras tarareaba mi música. 2 años menor que yo, había sido mi sombra, mi primera audiencia, mi mayor fan. Pero las cosas cambiaron cuando Isabella cumplió 13 años y floreció en una belleza deslumbrante. De repente, mi talento tranquilo parecía invisible junto a su presencia magnética. Nuestra madre, Elena, una reina de belleza, se interesó particularmente en el desarrollo de Isabella, pasando horas comprando los atuendos perfectos y enseñándole sobre maquillaje y gracia social. Mi padre, Roberto, intentó equilibrar la balanza asistiendo a mis recitales y elogiando mis logros musicales, pero incluso su genuino entusiasmo no podía compararse con la emocionante charla entre Elena e Isabella sobre concursos y oportunidades de modelaje. Sofía toca maravillosamente, Elena decía distraídamente después de mis actuaciones, ya volteándose para ajustar el cabello de Isabella o discutir su próxima audición. Para los eventos de Isabella, Elena se transformaba en una animada porrista, grabando vídeos y creando álbumes de recortes. El mensaje se volvió claro sin palabras, los logros de Isabella eran espectaculares. Los míos, esperados. A pesar de esto, Isabella y yo mantuvimos una relación civil durante la escuela secundaria. Ocupábamos diferentes esferas sociales. Ella era la reina del baile rodeada de admiradores, mientras yo encontraba un círculo más pequeño de amigos a través de la música y lo académico. Existíamos en paralelo, cruzándonos ocasionalmente en cenas familiares donde Isabella dominaba la conversación con historias de triunfos sociales mientras yo escuchaba en silencio. Todo cambió drásticamente durante mi segundo año de universidad. Elena llamó un martes cualquiera, su voz inusualmente temblorosa. Los médicos encontraron algo, dijo. Cáncer, agresivo. El tratamiento necesita comenzar de inmediato. Regresé a casa ese fin de semana, y cuando vi a Elena, que ya parecía más pequeña de alguna manera, tomé mi decisión. Aplacé mi educación, dejé de lado mis ambiciones musicales y volví a casa. Isabella, quien acababa de ser aceptada en un prestigioso programa de moda en Nueva York, se enfrentó a la misma elección. Siempre has sido mejor con el cuidado, me dijo, con los ojos suplicantes. Y esta oportunidad no volverá a aparecer. ¿Lo entiendes, verdad? Lo entendí de una manera que me duele incluso ahora. Isabella se fue a Nueva York con la bendición entusiasta de Elena. Una de nosotras debe seguir sus sueños, había insistido Elena. Así que me quedé, aprendiendo a manejar los horarios de medicación, acompañando a Elena a las citas de quimioterapia y tocando el piano en la sala cuando su fuerza le permitía escuchar. Durante los siguientes 7 años, las llamadas de Isabella se hicieron menos frecuentes. Sus visitas a casa se convirtieron en rápidas apariciones de fin de semana donde traía regalos caros, se tomaba fotos cuidadosamente escenificadas con Elena para las redes sociales y luego desaparecía de nuevo a su vida cada vez más glamurosa. Mientras tanto, yo coordinaba con los médicos, investigaba opciones de tratamiento y sostenía la mano de Elena durante las peores noches. El estrés y los horarios irregulares tuvieron un costo visible en mí. Encontré consuelo en los tazones de pasta a altas horas de la noche y las galletas para aliviar el estrés al mediodía. Mi figura, antes atlética, se suavizó y se expandió gradualmente. Cuando Isabella visitaba,
sus ojos me escaneaban con un juicio apenas disimulado antes de hacer comentarios como, realmente deberías probar esta increíble desintoxicación que acabo de hacer. Elena falleció hace 2 años, dejando un vacío que todavía se siente crudo. Isabella voló para el funeral, luciendo impecable de negro de diseñador, aceptando las condolencias con gracia practicada mientras yo me movía durante el día en una niebla de agotamiento y dolor. Se fue al día siguiente, citando compromisos de trabajo, dejándome a mí para ordenar las pertenencias de Elena y administrar el patrimonio sola. Después, intenté reconstruir mi vida. Terminé mi carrera, encontré trabajo enseñando piano a niños y lentamente me reconecté con viejos amigos. El peso que había ganado se quedó conmigo, una manifestación física de esos años difíciles que estaba aprendiendo a aceptar, incluso mientras la sociedad dificultaba esa aceptación. 6 meses después del funeral de Elena, Isabella llamó con noticias sorprendentes. «Estoy comprometida», exclamó. Su nombre es Santiago Harrington. Dinero antiguo, un increíble sentido de los negocios y absolutamente devoto a mí. Le ofrecí mis sinceras felicitaciones, habiendo hace mucho tiempo resignado a la visión egocéntrica del mundo de Isabella. Lo que me sorprendió fue su mención de que Santiago quería conocerme. Es muy apegado a la familia, explicó, sonando ligeramente molesta. Sigue preguntando por ti. La fiesta de compromiso se llevó a cabo en un exclusivo restaurante de Manhattan. Llegué sintiéndome inmediatamente fuera de lugar entre la élite de la industria de la moda y los magnates financieros que constituían el círculo social de Isabella. Isabella me saludó con un beso al aire y una rápida presentación a varios invitados antes de desaparecer entre la multitud. Me encontré sola cerca de la mesa de aperitivos, contemplando que tan pronto podría irme cortésmente. «Debes ser Sofía», dijo una voz cálida detrás de mí. Me di la vuelta para encontrar a un hombre alto con ojos amables y una sonrisa modesta. «Soy Santiago. Tenía muchas ganas de conocerte». Santiago Harrington no era lo que esperaba. A pesar de su riqueza y estatus, se comportaba con una humildad genuina que parecía en desacuerdo con la imagen cuidadosamente cultivada de Isabella. Hizo preguntas reflexivas sobre mi música, mi enseñanza e incluso sobre la enfermedad de Elena. Escuchó atentamente mis respuestas sin la expresión vidriosa que la mayoría de la gente adopta cuando hablo. Lo más sorprendente es que habló con sincera admiración sobre mi decisión de cuidar a Elena. «Eso requiere un carácter real», dijo. «La familia importa más que nada al final». Isabella se materializó a nuestro lado, deslizando su brazo posesivamente por el de él. «Veo que conociste a mi hermana», dijo con una sonrisa forzada. «Es maravillosa», respondió Santiago, dándome un amistoso apretón en el hombro. Justo como esperaba. La sonrisa de Isabella permaneció fija, pero algo brilló detrás de sus ojos. Una emoción que no pude identificar del todo, molestia, celos, preocupación. Fuera lo que fuese, desapareció rápidamente mientras alejaba a Santiago para reunirse con algún contacto importante de la industria. La invitación de boda llegó 3 meses después, un elaborado asunto de papel crema y grabado dorado, solicitando mi presencia en la boda de la alta sociedad del año. Junto a ella venía una nota con la letra de Isabella: «Santiago insiste en que formes parte del cortejo nupcial. Llámame para discutirlo». El falso entusiasmo era evidente incluso en su caligrafía. Casi me negué. Años de ser el plan B de la familia me habían enseñado a protegerme. Pero algo en la amabilidad de Santiago en la fiesta de compromiso me dio curiosidad. Quizás esta boda podría ser un nuevo comienzo para Isabella y para mí. Quizás, después de todos estos años, podríamos volver a ser hermanas. Qué ingenua fui al tener esa esperanza. Los 6 meses previos a la boda de Isabella se volvieron cada vez más incómodos, ya que mi papel en el cortejo nupcial me forzó a su órbita con más frecuencia de lo que habíamos experimentado desde la infancia. Cada interacción traía nuevos recordatorios de nuestras diferencias fundamentales y las heridas que nunca habían sanado entre nosotras. Comprar los vestidos de dama de honor se convirtió en el primer campo de batalla. Isabella había seleccionado una boutique de alta gama en Manhattan donde las tallas de muestra apenas alcanzaban una talla 8. Observé a sus otras damas de honor, todas amigas de la industria de la moda con figuras esbeltas idénticas, probándose los delicados vestidos de seda que Isabella había elegido. «Puede que necesitemos hacer un pedido especial para Sofía», le dijo Isabella a la consultora en voz alta mientras yo forcejeaba con una cremallera.
Ella no es el estándar de la industria. La consultora, una mujer llamada Viviana con ojos amables que contrastaban con su severidad elegante, captó mi expresión e intervino. En realidad, tengo varias opciones impresionantes que complementarían la hermosa figura de su hermana. Lo importante es la cohesión en color y formalidad, no un estilo idéntico. Isabella frunció el ceño, pero permitió que Viviana trajera varias opciones. Cuando salí del vestidor con un vestido de corte bellamente estructurado que halagaba mis curvas y combinaba con los demás en color y tela, me sentí momentáneamente segura. Es ciertamente lo mejor que podemos hacer, dijo Isabella, desinflando mi breve momento de seguridad. Más tarde, mi amiga Clara me ayudó a procesar la experiencia tomando un café. Ella siempre ha sido así, expliqué, revolviendo mi café con leche distraídamente. Nada de lo que haga será suficiente. Entonces, ¿por qué te sometes a esto?, preguntó Clara. No le debes tu presencia. No pude articular completamente mis razones entonces, una mezcla de obligación, esperanza y la sombra persistente de las expectativas de Elena. Quizás las cosas puedan ser diferentes ahora, dije en su lugar. La despedida de soltera un mes después demostró que esa esperanza era infundada. Las amigas de Isabella se reunieron en el apartamento tipo penthouse de su dama de honor, Valeria, un espacio decorado con exhibiciones de flores y fuentes de champán dignas de Instagram. Llegué temprano para ayudar a organizar, solo para recibir tareas triviales mientras el círculo íntimo se encargaba de los arreglos importantes. Durante la apertura de regalos, Isabella actuó para su audiencia, exclamando dramáticamente por cada artículo de lujo. Cuando abrió mi regalo, un álbum de fotos artesanal que contenía fotos familiares restauradas, incluidas varias tomas hermosas de Elena, su entusiasmo disminuyó notablemente. Qué nostálgico, dijo, dejándolo rápidamente a un lado por un decantador de cristal Tiffany de su siguiente regalo. Más tarde, mientras buscaba mi abrigo en un dormitorio, escuché la voz de Isabella desde el baño contiguo. Solo la incluí porque Santiago insistió, decía. Roberto amenazó con reducir su contribución si no lo hacía, y Santiago tiene toda esta cosa de valores familiares. Es agotador. Ella parece bastante agradable, dijo otra voz, la de Valeria, pensé. Es un recordatorio de todo lo que trabajé para escapar, respondió Isabella. Cada vez que alguien nos conoce a ambas, puedo ver que se preguntan cómo estamos relacionadas. Es vergonzoso. Me escabullí sin mi abrigo, enviando un mensaje a Clara de que necesitaba terapia de helado de emergencia. Esa noche, consideré seriamente retirarme de la boda por completo. Solo la idea de decepcionar a mi padre, quien estaba genuinamente emocionado de tener a sus dos hijas participando en la ceremonia, me mantuvo comprometida. La cena de ensayo trajo sus propias tensiones. Celebrado en un restaurante exclusivo con vistas a Central Park, el evento reunió al cortejo nupcial y a la familia cercana para lo que debería haber sido una celebración íntima. Isabella alternaba entre ignorarme por completo y mostrar un afecto fraternal exagerado cada vez que Santiago la observaba. Mi increíble hermana mayor, dijo, rodeándome con un brazo por los hombros cuando Santiago se acercó a nuestra mesa. Le estaba diciendo a Sofía lo agradecida que estoy de contar con su apoyo mañana. Tan pronto como Santiago se movió para saludar a otros invitados, el brazo de Isabella cayó y ella se alejó, entablando inmediatamente una conversación con Valeria sobre una fiesta posterior a la Semana de la Moda a la que yo no había sido invitada. Lo que más me llamó la atención fue el comportamiento de Santiago durante toda la noche. Parecía genuinamente querer incluirme, invitándome a las conversaciones, pidiéndome mi opinión sobre los detalles de la boda y compartiendo historias que mostraban a Isabella bajo una luz cálida. Su afecto por mi hermana parecía real, lo que solo hacía su duplicidad más confusa. ¿Qué le mostraba ella a puerta cerrada que le valía tanta consideración genuina? Había una Isabella que yo nunca llegué a ver. También noté momentos de tensión entre ellos. Pequeños desacuerdos rápidamente resueltos. La irritación de Isabella cuando Santiago pasaba demasiado tiempo hablando con alguien más, su ocasional cansancio cuando ella demandaba atención. Estos atisbos me hicieron reflexionar sobre los cimientos de su relación, pero no era mi lugar cuestionar. La mañana de la boda amaneció con un clima perfecto y un caos absoluto en la suite nupcial. Isabella había reservado la suite presidencial en uno de los hoteles más exclusivos de Manhattan, transformándola en un centro de operaciones para su transformación.
Estilistas, maquilladores, fotógrafos y asistentes se afanaban mientras Isabella se sentaba en el centro como una reina presidiendo la corte. Llegué temprano, como me pidieron, solo para ser ignorada en gran parte durante la primera hora. Cuando Isabella finalmente me reconoció, fue con una evaluación crítica. El maquillador necesitará tiempo extra contigo, dijo, observando las ojeras bajo mis ojos de mi noche inquieta. Y por favor, dime que hiciste el masaje linfático que te recomendé. Te ves hinchada. Me contuve de replicar, recordándome que este era su día. La maquilladora, una joven llamada Renata con un corte de pelo pixie morado, me dedicó una mirada de comprensión mientras hacía su magia, susurrando palabras de aliento sobre mi hermosa estructura ósea y mis bonitos ojos que casi me hicieron creerle. El verdadero drama comenzó cuando llegó el velo personalizado de Isabella. Mientras lo desempaquetaba de su caja de seda, su rostro se contorsionó de horror. «Esto está completamente mal», gritó. «El patrón de encaje es diferente al que pedí». La organizadora de la boda hizo llamadas frenéticas mientras Isabella se sumergía en una histeria que parecía desproporcionada, incluso para una novia. Años de manejar la crisis médica de Elena me habían dado habilidades inesperadas en la gestión de emergencias. Examiné el velo cuidadosamente, notando que, aunque el patrón era ligeramente diferente, el efecto general seguía siendo impresionante. «Déjame intentar algo», dije en voz baja, llevando el velo a un rincón bien iluminado. Usando el kit de costura de emergencia que siempre llevaba, un hábito de la enfermedad de Elena cuando a menudo necesitaba hacer reparaciones rápidas a batas médicas o ropa de cama, ajusté delicadamente parte del posicionamiento, realzando la cascada del velo para enmarcar mejor el rostro de Isabella. Cuando regresé con el velo modificado, la organizadora de la boda pareció aliviada. Isabella lo examinó con recelo. «Todavía no es lo que pedí», dijo, pero permitió que el estilista lo colocara. Cuando se miró al espejo, ni siquiera Isabella pudo negar que el efecto era impresionante. El fotógrafo inmediatamente comenzó a capturar tomas, exclamando sobre cómo el velo captaba la luz. «Supongo que servirá», concedió Isabella, sin agradecerme del todo. Luego, en voz más baja mientras otros se afanaban a su alrededor, añadió, «Solo no me avergüences hoy, ¿de acuerdo? Nada de discursos emotivos ni nada. Mantente entera». El comentario dolió más de lo que debería. Después de todos estos años, Isabella todavía me veía como una carga en lugar de como familia. Una parte de mí quería salir, negarme a participar en esta farsa de afecto fraternal. Pero otra parte, la parte que recordaba a la niña pequeña que una vez tarareaba mi música de piano, quería ver esto hasta el final, encontrar un cierre en este capítulo de nuestra relación. Así que me quedé, reprimiendo el dolor como lo había hecho innumerables veces antes, y me preparé para estar al lado de mi hermana mientras comenzaba su nueva vida, una vida que probablemente incluiría incluso menos espacio para mí que antes. El lugar aprobado por los Harrington para la boda de Isabella no era menos que espectacular. Un hito histórico de Manhattan transformado por un ejército de decoradores en algo entre una gala real y un jardín de fantasía. Candelabros de cristal colgaban sobre arreglos de rosas blancas y hortensias que debieron agotar varias floristerías. Tarjetas de lugar caligrafiadas a mano dirigían a 500 invitados a mesas con nombres de capitales de la moda en lugar de meros números. Incluso el aire olía caro, una fragancia personalizada que Isabella había encargado específicamente para su día especial. Me quedé en la entrada, sintiéndome ya una impostora a pesar de mi estilismo profesional y mi vestido de dama de honor de diseñador. A mi alrededor se arremolinaban invitados que representaban la élite de Nueva York, editores de moda con vestidos arquitectónicos, magnates financieros con trajes a medida, incluso algunas celebridades menores tratando de pasar desapercibidas. Mi padre, Roberto, apareció a mi lado, apuesto con su smoking, pero con una expresión tan abrumada como la mía. «Ahí está mi niña», dijo, apretándome la mano. «Te ves hermosa, Sofía». «Gracias, papá», respondí, agradecida por su presencia constante. Todo un espectáculo el que ha creado Isabella. Él asintió, su expresión compleja. A tu madre le habría encantado la extravagancia de todo esto, aunque creo que estaría más orgullosa de ti. Antes de que pudiera responder, los coordinadores de la boda con auriculares estaban llevando al cortejo nupcial a sus posiciones. La ceremonia transcurrió con precisión militar y un toque teatral.
Isabella apareció en el momento preciso, luciendo increíblemente perfecta en su vestido de alta costura. El problemático velo ahora parecía diseñado específicamente para este momento mientras captaba la luz estratégicamente posicionada. Desde mi lugar en la fila de damas de honor, observé el rostro de Santiago mientras Isabella se acercaba. Su expresión mostraba asombro y afecto genuinos, aunque noté una tensión alrededor de sus ojos que sugería algo más. Nerviosismo quizás, o preocupación. La expresión de Isabella era triunfante más que tierna, sus ojos ocasionalmente se dirigían al fotógrafo de celebridades en lugar de permanecer fijos en su prometido. Los votos fueron hermosos pero genéricos, claramente seleccionados por su calidad fotogénica más que por su significado personal. Sin chistes internos ni recuerdos compartidos, nada que pudiera confundir a los editores de revistas que luego presentarían la boda. Aún así, cuando Santiago pronunció sus promesas, su voz transmitía una sinceridad que trascendió momentáneamente el espectáculo que los rodeaba. El beso fue perfectamente coreografiado. La salida impecablemente sincronizada con el crescendo del cuarteto de cuerda. Isabella había logrado la imagen perfecta que siempre había querido. Sentí una mezcla complicada de emociones, felicidad por su éxito, tristeza por la autenticidad que parecía faltar y mi propia soledad en medio de la celebración de la conexión. Mientras los invitados pasaban al espacio de la recepción, descubrí mi primer desaire personal de la noche. En lugar de sentarme en la mesa familiar cerca de los novios, mi tarjeta de lugar me dirigió a una mesa distante compartida con primos lejanos y padres de amigos que no habían garantizado un lugar en la lista A. El mensaje era claro, la necesidad biológica me había conseguido un puesto de dama de honor, pero Isabella no tenía intención de destacarme prominentemente en su noche perfecta. Me estaba resignando a una noche de charlas incómodas con extraños cuando Santiago apareció a mi lado. Su expresión cambió de anfitrión educado a preocupación genuina cuando se dio cuenta de mi situación. Ha habido un error con la asignación de asientos, dijo con decisión, haciendo una señal a un coordinador. Sofía debería estar en la mesa familiar con su padre. El coordinador pareció momentáneamente asustado. La señora Harrington fue muy específica sobre los arreglos de asientos. Estoy seguro de que mi esposa querría a su hermana en la mesa familiar, respondió Santiago, su tono agradable pero firme. Por favor, haga el ajuste. Minutos después, me encontré siendo escoltada a la prominente mesa familiar donde mi padre se sentaba con los padres de Santiago y algunos parientes distinguidos. La expresión cuidadosamente controlada de Isabella cuando me vio tomar asiento me dijo que esto, de hecho, no había sido un simple descuido. Pero con las cámaras documentando cada momento y Santiago observando atentamente, solo pudo esbozar una sonrisa forzada en mi dirección. Estamos tan encantados de conocerte finalmente, dijo la madre de Santiago, Leonor, una mujer elegante con cabello oscuro con canas y ojos amables que me recordaron a los de su hijo. Santiago nos ha hablado mucho de ti. Lo ha hecho. No pude ocultar mi sorpresa. Claro, continuó Leonor. Le conmovió especialmente tu dedicación a tu madre durante su enfermedad. Nuestra familia experimentó algo similar con la tía de Santiago, Alicia. Se necesita una fuerza excepcional para dejar tu vida en pausa por un ser querido. Su esposo, Ricardo, asintió con la cabeza. Muy impresionante. Santiago dijo que también eres bastante pianista. Me ruboricé, acostumbrada a tan poca atención positiva. Solía serlo. Todavía enseño, pero no he tocado en serio en años. Deberías tocar algo esta noche, sugirió Leonor. Entiendo que hay un hermoso piano de cola en el área de cócteles. Oh, no creo que eso encaje con los planes de Isabella, objeté, sabiendo que mi hermana se horrorizaría con cualquier actuación no programada que le robara incluso un momento de su protagonismo. Desde el otro lado de la mesa, noté que Isabella observaba nuestra interacción con creciente molestia. Cuando Leonor se excusó para saludar a una vieja amiga, Isabella inmediatamente tomó su asiento vacante a mi lado. ¿Qué estás haciendo?, siseó en voz baja, manteniendo una sonrisa para cualquier ojo que la observara. Cenando con tus suegros, respondí con calma. Son personas encantadoras. Esto no se trata de hacer nuevos amigos, Sofía. Esta es mi boda. No intentes robar la atención ni hacer que esto se trate de ti. La acusación era tan absurda que casi me río. Isabella,
Literalmente solo estoy sentada donde Santiago me pidió que me sentara y teniendo una conversación educada. Solo mantente discreta, advirtió, poniéndose de pie cuando Santiago se acercó. Su expresión se transformó instantáneamente en alegría radiante mientras él le colocaba una mano en el hombro. ¿Todo bien?, preguntó, mirando entre nosotras. Perfecto, exclamó Isabella. Justo le estaba diciendo a Sofía lo feliz que estoy de que esté aquí con nosotros hoy. Mientras Isabella era llevada por su dama de honor para las fotos, me excusé para ir al baño, necesitando un momento para recomponerme. En el elegante santuario de mármol, me miré en el espejo, tratando de reconocer a la mujer segura que Renata había creado con su arte del maquillaje. En cambio, solo vi a la hermana insegura siempre a la sombra de Isabella. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Clara. ¿Cómo va la boda infernal? ¿Necesitas extracción? Sonreí a pesar de mí misma. Sorprendentemente complicado, escribí de vuelta. Isabella siendo Isabella, pero su marido parece realmente agradable. Sus padres también. Estamos en dinámica. Recuerda tu valor, respondió Clara. No dejes que ella apague tu luz. Con el aliento de Clara, decidí regresar a la recepción con un nuevo enfoque. Sería educada, digna y participativa, pero no permitiría que las inseguridades de Isabella dictaran mi experiencia. Este podría ser su día, pero era mi vida, y merecía vivirla plenamente. La recepción avanzó con su perfección coreografiada, el primer baile de los novios, profesionalmente diseñado, el corte del pastel. Pensado para una composición fotográfica óptima más que para el sabor, y el desfile de platos gourmet perfectamente emplatados que apenas pude comer debido al nudo de ansiedad en mi estómago. Isabella desempeñó su papel impecablemente, moviéndose de mesa en mesa con un encanto practicado, riendo en los momentos oportunos y posando para un sinfín de fotos. Desde mi asiento en la mesa familiar, mantuve mi resolución de permanecer positivamente involucrada, teniendo conversaciones agradables con la familia extendida de Santiago y viendo a mi padre disfrutar más de lo que lo había hecho en años. Quizás percibiendo mi incomodidad, los padres de Santiago hicieron esfuerzos especiales para incluirme en las conversaciones, haciendo preguntas reflexivas sobre mi enseñanza y compartiendo historias de la infancia de Santiago que revelaban los cimientos de su carácter. Mientras se retiraban los platos de la cena y se rellenaban las copas de champán, la organizadora de la boda se acercó al micrófono, anunciando que era hora de los brindis. Primero, el padrino, el compañero de universidad de Santiago, quien compartió anécdotas pulcras sobre su amistad y la perspicacia empresarial de Santiago. La dama de honor siguió con un discurso claramente diseñado más para las redes sociales que para un sentimiento genuino, centrándose en gran medida en el ascenso de Isabella en el mundo de la moda y sus aventuras en lugares exóticos. Luego, inesperadamente, la organizadora anunció, y ahora, un brindis especial de nuestra novia a su hermana. Un murmullo de aprecio recorrió la multitud ante este aparente gesto de afecto fraternal. Isabella se acercó al micrófono con elegante confianza, su expresión cálida mientras las cámaras se giraban en su dirección. Mi estómago se tensó instintivamente, pero forcé una sonrisa, diciéndome que estaba siendo paranoica. Quizás esta era la forma de Isabella de reconocer nuestra complicada historia y avanzar. Quiero tomar un momento para hablar sobre la familia, comenzó Isabella, su voz con el temblor emocional perfecto, especialmente de mi hermana Sofía. Gesticuló hacia mí y los focos iluminaron de repente nuestra mesa. Cientos de ojos se volvieron en mi dirección mientras Isabella continuaba, Sofía y yo tuvimos caminos tan diferentes al crecer. Mientras yo perseguía mis sueños en el mundo de la moda, Sofía se quedó en casa, cuidando a nuestra madre durante su enfermedad. La multitud murmuró apreciativamente ante este reconocimiento, y por un momento, me permití esperar que este fuera un tributo genuino. Esa esperanza murió con sus siguientes palabras. Claro, esos años en casa pasaron factura, continuó Isabella, su tono cambiando sutilmente. Es decir, todos conocemos el aumento de peso del primer año universitario, pero Sofía inventó el aumento de la cuidadora de 40 kilos, punto. Ella rió ligeramente, invitando a otros a unirse. Risitas incómodas se extendieron entre la audiencia mientras Isabella se animaba con su tema. Al crecer, Sofía era la talentosa, tocaba el piano, obtenía calificaciones perfectas. Estaba tan celosa, la voz de Isabella goteaba con falsa autodesaprobación. Pero la vida tiene una manera de equilibrar las cosas, ¿no es así?
Ahora míranos. Gesticuló dramáticamente entre su figura perfecta en su vestido de diseñador y yo en mi vestido de dama de honor cuidadosamente seleccionado. La implicación era inconfundible, y las risas se hicieron más confiadas a medida que los invitados se daban cuenta de que esto estaba destinado a ser humorístico en lugar de cruel. Sofía ni siquiera pudo encontrar una cita para hoy, continuó Isabella, ignorando la expresión cada vez más pétrea de mi padre. Intenté emparejarla con varios hombres elegibles, pero aparentemente todos tenían ropa que lavar ese día. Más risas. Le dije que no se preocupara. Hay alguien para todos, eventualmente. Cada palabra golpeó como un impacto físico. Me quedé congelada, incapaz de moverme o hablar mientras Isabella continuaba su humillación sistemática disfrazada de burla fraternal. Es divertido como resulta la vida, ¿verdad? La hermana exitosa y, bueno, la otra. La sonrisa de Isabella permaneció fija mientras retorcía el cuchillo más profundamente. Pero así es la familia. No elegimos a nuestros hermanos, pero los amamos de todos modos, incluso cuando aparecen luciendo como si hubieran confundido una boda con un buffet libre. Las lágrimas se formaron en mis ojos mientras los recuerdos me inundaban, burlas en el patio de la escuela, inseguridades adolescentes y las 1000 pequeñas heridas que la familia puede infligir porque saben exactamente dónde apuntar. Vi a mi padre levantarse a medias de su asiento, su rostro enrojecido de ira. Pero algo le impidió interrumpir. Quizás el shock, quizás años de condicionamiento al comportamiento de Isabella. Leonor y Ricardo Harrington permanecieron rígidos de horror, intercambiando miradas que comunicaban volúmenes sobre su consternación. Alrededor de la sala, las reacciones fueron mixtas. Aquellos que conocían bien a Isabella parecían incómodos pero no sorprendidos, mientras que aquellos que no conocían nuestra historia se reían, asumiendo que esto debía ser una broma de buen gusto entre hermanas cercanas. Por Sofía, concluyó Isabella, levantando su copa con afecto teatral. Prueba de que no todos podemos tenerlo todo, pero nos las arreglamos con lo que tenemos. Te quiero, hermana. Siguieron aplausos, inciertos al principio, luego ganando confianza a medida que los invitados seguían las señales sociales para tratar esto como un brindis normal en lugar de la evisceración pública que era. Bajo el cobijo de este ruido, tomé mi pequeño bolso de mano y me levanté de mi asiento, con la intención de escabullirme antes de que las lágrimas se derramaran. No podía soportar un momento más de esta celebración. No podía soportar las miradas de lástima o las conversaciones incómodas que seguirían. Mientras me ponía de pie, los ojos de Isabella se encontraron con los míos al otro lado de la sala, y por un instante, pensé que vi algo parpadear allí. No remordimiento exactamente, sino el reconocimiento de una línea cruzada. Luego se desvaneció detrás de su sonrisa practicada mientras aceptaba la aclamación de su audiencia y regresaba a su asiento junto a Santiago, quien había estado hablando con un camarero durante su discurso y parecía estar dándose cuenta de que algo significativo había ocurrido. Me moví hacia la salida, con la cabeza baja, concentrándome en cada paso para no desmoronarme por completo. Todo lo que quería era escapar, encontrar un taxi, regresar a mi pequeño apartamento donde pudiera lamer mis heridas en privado y comenzar el proceso de extirpar a Isabella de mi vida de una vez por todas. Ninguna relación valía este nivel de degradación, ni siquiera una unida por la sangre. Casi había llegado a la salida cuando el sonido de alguien golpeando insistentemente un micrófono interrumpió la conversación de la cena que se había reanudado. La sala se fue aquietando gradualmente a medida que la atención se dirigía de nuevo al frente, donde Santiago estaba ahora de pie, micrófono en mano, con una expresión ilegible. Contra mi mejor juicio, me detuve en el umbral, curiosa a pesar de mi dolor sobre lo que el nuevo marido de Isabella podría decir. Quizás alguna platitud convencional sobre su hermosa novia, permitiendo que la noche continuara su brillante perfección a pesar del feo momento que acababa de transcurrir. No podría haberme equivocado más. Santiago se paró frente al micrófono, su alta figura atrayendo la atención sin esfuerzo. El encanto fácil que había caracterizado sus interacciones toda la noche había desaparecido, reemplazado por una seria intensidad que silenció inmediatamente la sala. Sus ojos escanearon brevemente la multitud antes de encontrarme, detenida en mi escape en la parte trasera de la sala. Antes de comenzar lo que había planeado decir esta noche comenzó, su voz firme y clara. Necesito abordar algo que acaba de suceder. La sonrisa de Isabella vaciló ligeramente mientras miraba a su nuevo esposo, la confusión cruzando sus facciones perfectas.
Alrededor de la sala, los invitados intercambiaron miradas inciertas, sintiendo la interrupción en el flujo cuidadosamente orquestado de la noche. Santiago se alejó de la mesa principal, moviéndose hacia el centro de la sala. Luego, para asombro de todos los presentes, se volvió hacia donde yo estaba y se inclinó ligeramente. Señorita, dijo, la formalidad de la dirección resonando claramente a través de la sala silenciosa. Le debo una disculpa. 500 invitados se volvieron a la vez para mirarme, de pie, congelada junto a la salida. Mis mejillas ardían de vergüenza por ser el centro de atención. Exactamente lo que Isabella me había acusado de buscar. Debí haber detenido ese discurso en el momento en que empezó a volverse cruel, continuó Santiago. Mi silencio me hizo cómplice, y por eso lo siento profundamente. El rostro de Isabella había pasado de la confusión a la alarma. Se levantó a medias de su asiento, pero Santiago continuó antes de que ella pudiera interrumpir. Muchos de ustedes no conocen a Sofía Lawson, pero quiero contarles lo que yo sé de ella. Su voz se volvió más cálida. Cuando a su madre le diagnosticaron cáncer, Sofía puso toda su vida en pausa, su educación, su prometedora carrera musical, sus relaciones personales, para convertirse en la cuidadora principal de su madre. Durante 7 años, coordinó la atención médica, manejó el dolor, investigó tratamientos y proporcionó el apoyo emocional que permitió a su madre mantener la dignidad durante una enfermedad increíblemente difícil. Los padres de Santiago asintieron solemnemente, mientras los ojos de mi padre se llenaban de lágrimas. Isabella permaneció rígidamente sentada, su expresión ilegible. Sé lo que significa ese tipo de sacrificio, continuó Santiago. Mi propia hermana, Alicia, hizo algo similar por nuestro tío cuando yo era más joven. No es un camino que muchos elegirían, y conlleva un gran costo personal, pero revela un carácter del más alto orden. Se volvió más completamente hacia mí, su expresión a la vez triste y decidida. Sofía, las palabras de tu hermana esta noche fueron crueles e injustas. No reflejaron nada sobre ti y todo sobre quien las pronunció. Quiero que sepas que, desde el momento en que supe de tu dedicación a tu madre, no he tenido más que el más profundo respeto por ti. El silencio en la sala era absoluto. Ni un tintineo de cubiertos, ni comentarios susurrados, solo 500 personas presenciando un momento sin precedentes. Isabella, dijo Santiago, volviéndose hacia su prometida, cuya expresión había pasado de la alarma a la ira. He sabido cómo tratas a tu hermana durante meses. He escuchado tus comentarios despectivos, he sido testigo de tus cumplidos a medias y he visto cómo intentas menospreciarla cuando crees que no estoy prestando atención. Suspiros recorrieron la audiencia. Esta violación de la etiqueta de la boda, un novio criticando públicamente a su novia, era inaudita en su círculo social. Esperaba, continuó Santiago, su voz más suave pero aún audible, que hoy fuera diferente, que el compromiso que hicimos de construir una vida juntos te inspiraría a sanar la relación con tu única hermana. En cambio, elegiste usar nuestra boda como plataforma para humillarla. Isabella se puso de pie, con el rostro sonrojado. Santiago, estás haciendo una escena, siseó, lo suficientemente fuerte como para que el micrófono la captara. Este es el día de nuestra boda. Sí, lo es, se estuvo de acuerdo. Un día que debería celebrar el amor, la familia y el compromiso. Por eso no puedo dejar pasar este momento sin abordarlo. Te pido ahora, delante de nuestros amigos y familiares, que te disculpes con tu hermana por el daño que le has causado. La mandíbula de Isabella se abrió de incredulidad. Miró a la multitud que los observaba y luego de vuelta a Santiago. No puedes estar hablando en serio, dijo. Solo fueron unas cuantas bromas. Todos se estaban riendo. Se reían porque no sabían lo que hacían, respondió Santiago con calma. No reconocieron la crueldad disfrazada de humor. Pero yo sí, tu padre sí, y mis padres sí. Lo más importante, Sofía sí. Los ojos de Isabella se entrecerraron peligrosamente. Estás arruinando todo, dijo, elevando la voz. Se supone que este es mi día perfecto. Algunas cosas son más importantes que una boda perfecta, Isabella, dijo Santiago en voz baja. Como tratar a la familia con dignidad y respeto. El enfrentamiento entre ellos crepitaba con tensión. Los invitados se removían incómodos en sus asientos, presenciando una disputa matrimonial antes de que el matrimonio apenas hubiera comenzado.
La fotografía había cesado, los profesionales inseguros de cómo documentar este giro inesperado. Yo permanecía arraigada en mi sitio, abrumada por la defensa de Santiago, pero igualmente mortificada por ser el centro de este drama. Parte de mí quería escabullirme y dejar que resolvieran su conflicto en privado. Pero otra parte, una parte más fuerte que había sido silenciada durante demasiado tiempo, necesitaba ver esto hasta el final. Isabella finalmente rompió el tenso silencio con una risa teatral. «Estás exagerando, cariño», dijo, intentando recuperar el control de la situación. Sofía sabe que solo estaba bromeando. Las hermanas hacen eso todo el tiempo, ¿verdad, Sofía? Todos los ojos se volvieron hacia mí de nuevo, esperando mi respuesta. En ese momento, sentí una vida entera de adaptarme a la narrativa de Isabella, de suavizar sus crueldades, de empequeñecerme para mantener la paz. Algo dentro de mí se enderezó, se fortaleció. «No, Isabella», dije, mi voz sorprendentemente firme. «Las hermanas no se humillan frente a cientos de personas. Eso no es bromear. Eso es crueldad». La fachada cuidadosamente compuesta de Isabella se agrietó ligeramente, revelando un genuino shock ante mi negativa a seguirle el juego. Antes de que pudiera responder, Santiago volvió a hablar. «No continuaré esta recepción como si nada hubiera pasado», dijo con firmeza. «Creo en abordar los problemas directamente. Isabella, te pido una vez más que te disculpes con tu hermana». Isabella miró entre Santiago y yo, con el cálculo visible detrás de sus ojos. El día de boda perfecto que había planeado tan meticulosamente se estaba desmoronando, y su nuevo esposo estaba tomando una postura que claramente no había anticipado. La sala esperó en un silencio contenido su respuesta. Cuando llegó, fue pura Isabella, dramática y evasiva. «No puedo creer que me estés haciendo esto ahora mismo», dijo, las lágrimas llenando de repente sus ojos. Sin decir una palabra más, recogió su vestido y salió de la sala hacia la suite nupcial, dejando un silencio aturdido a su paso. Santiago la vio irse, luego se volvió hacia el micrófono. «Pido disculpas por la interrupción», dijo a los invitados. «Por favor, sigan disfrutando de su cena. Si me disculpan unos minutos», le entregó el micrófono a la organizadora de la boda, quien parecía completamente superada, y se dirigió hacia mí. Mientras se acercaba, me preparé para la ira o el resentimiento. Después de todo, mi presencia acababa de interrumpir el día de su boda. En cambio, se detuvo a una distancia respetuosa y habló en voz baja. «Lamento que haya pasado eso, Sofía. ¿Estarías dispuesta a hablar con Isabella y conmigo? Creo que esta es una conversación que hace tiempo que debería haberse tenido». Agotada y emocionalmente drenada, casi me negué. Pero algo en su expresión sincera y el conocimiento de que acababa de tomar una postura extraordinaria en mi nombre me hizo asentir. «Me gustaría intentarlo», dije, «pero llevo años intentándolo». «Lo sé», respondió. «Pero quizás hoy pueda ser diferente. A veces se necesita un momento de crisis para romper viejos patrones». Juntos, caminamos hacia la suite nupcial, dejando atrás una recepción desorganizada y 500 invitados que definitivamente tendrían algo de qué hablar mañana. El camino a la suite nupcial se extendía por los ornamentados pasillos del hotel que parecían prolongarse indefinidamente. Santiago mantuvo un silencio respetuoso a mi lado, dándome espacio para ordenar mis pensamientos. Mis emociones oscilaban salvajemente entre la vindicación de que alguien finalmente había reconocido el comportamiento de Isabella, la vergüenza por la naturaleza pública de la confrontación y la ansiedad por la conversación que se avecinaba. «Ella no lo va a poner fácil», dije finalmente mientras nos acercábamos a la suite. Santiago asintió. «Lo sé, pero las conversaciones fáciles rara vez cambian algo». Llamó suavemente a la puerta. «Isabella, somos Santiago y Sofía. Necesitamos hablar». «Váyanse», llegó la respuesta amortiguada, la voz de Isabella ronca por las lágrimas. No pude decir si eran genuinas o tácticas. Isabella, la voz de Santiago, permaneció tranquila pero firme. «Vamos a tener esta conversación ahora, como adultos. Por favor, abre la puerta». Después de una larga pausa, el cerrojo hizo clic y la puerta se abrió para revelar a Isabella. Rímel artísticamente corrido bajo sus ojos, su vestido de novia ligeramente desaliñado de una manera que de alguna forma realzaba en lugar de restar a su belleza.
Incluso en crisis, mantenía el control estético. ¿Cómo pudiste humillarme así? Le exigió a Santiago, ignorándome por completo. Delante de todos, el día de nuestra boda. Santiago entró en la suite, indicándome que lo siguiera. Yo no te humillé, Isabella. Abordé una situación que necesitaba ser abordada. Al ponerte de su lado, Isabella gesticuló despectivamente hacia mí. Ella siempre me ha tenido celos, siempre tratando de hacerse la víctima. La familiar acusación dolió, pero me obligué a mantenerme serena. Isabella, cuando he intentado alguna vez robarte la atención. Nombra una sola vez. Lo estás haciendo ahora mismo, gritó. Es el día de mi boda, y de alguna manera lo has hecho todo sobre ti y tus sentimientos. Santiago cerró la puerta para darnos privacidad y se volvió hacia Isabella. Eso no es justo y lo sabes. Sofía no hizo una escena. Tú la hiciste con ese discurso. ¿Por qué dirías esas cosas de tu hermana? Isabella se hundió en una otomana de felpa, su enorme falda ondeando a su alrededor. Solo fueron unas cuantas bromas, insistió, aunque sus convicciones parecían flaquear. Todo el mundo hace bromas en los discursos de boda. Esas no fueron bromas, dije en voz baja. Estaban diseñadas para herirme. Lo que no entiendo es por qué, Isabella. ¿Por qué necesitas derribarme? Algo parpadeó en el rostro de Isabella. Un momento de emoción genuina rompiendo sus expresiones practicadas. Desvió la mirada, concentrándose en ajustar su velo. Tú no lo entenderías, murmuró. Ayúdame a entender, persistí, sentándome frente a ella. Solíamos ser cercanas, Isabella. ¿Qué nos pasó? Isabella permaneció en silencio, pero Santiago habló. Isabella, creo que es hora de ser honesta. Con Sofía y contigo misma. Isabella le lanzó una mirada irritada, pero luego, sorprendentemente, sus hombros se encorvaron ligeramente. Siempre te quisieron más, dijo tan suavemente que casi no lo oigo. ¿Qué? Pregunté, genuinamente confundida. Elena y Roberto, aclaró, su voz más fuerte pero amarga. Siempre te quisieron más. Eres la hija buena, responsable, talentosa, desinteresada, Sofía. ¿Cómo podía competir con eso? La acusación era tan opuesta a mi propia percepción que me reí con incredulidad. Isabella, eso es absurdo. Elena pasaba todo su tiempo contigo. Prácticamente era tu porrista personal. Yo era una ocurrencia tardía. La cabeza de Isabella se levantó de golpe, sus ojos brillando. Ella dedicaba tiempo a mi apariencia y mis logros porque eso era todo para lo que creía que yo era buena. Nunca creyó que tuviera sustancia. Pero a ti, mientras me respetaba, Roberto te adoraba absolutamente. Eras la hija de la que estaban orgullosos. La miré, tratando de conciliar sus palabras con mis recuerdos. Isabella, Elena te quería muchísimo. Se jactaba de ti constantemente. Se jactaba de cómo me veía, qué ropa usaba, con quién salía, replicó Isabella. Contigo, ella hablaba de tu carácter, tu talento, tu inteligencia. ¿No ves la diferencia? Santiago se sentó al lado de Isabella, sin tocarla, pero ofreciendo su presencia. Creo que ambas están viendo diferentes piezas del mismo cuadro, dijo suavemente. Por lo que me han contado, Elena tenía relaciones muy diferentes con cada una de ustedes. Se volvió hacia mí. Sofía, ¿puedes ver cómo Isabella pudo haber envidiado el respeto que tus padres tenían por tus elecciones? ¿Cómo la atención a su apariencia pudo haber parecido superficial en comparación con la admiración que expresaban por tu carácter? Lentamente, asentí, los recuerdos reconfigurándose. El efusivo elogio de Elena a la belleza y el éxito social de Isabella junto a una aprobación más silenciosa y sustancial de mis elecciones, las diferentes expectativas que habían establecido para cada una de nosotras. Y Isabella, continuó Santiago, puedes reconocer que, desde la perspectiva de Sofía, ella te veía recibiendo la mayor parte del tiempo y el entusiasmo de tu madre, mientras ella a menudo se sentía ignorada. Isabella se secó los ojos con un pañuelo monogramado. Supongo que nunca lo pensé de esa manera, admitió a regañadientes. Mi hermana y yo tuvimos una dinámica similar, compartió Santiago, sorprendiéndome con esta revelación personal.
Diferentes tipos de atención de nuestros padres crearon una competencia que no necesitaba existir. Nos llevó años entender que ambos éramos valorados, solo que de manera diferente. Un pesado silencio cayó sobre la habitación mientras cada una procesaba esta nueva perspectiva. Pensé en todos los años de dolor y resentimiento construidos sobre una base de incomprensión e inseguridad. Eso todavía no excusa lo que dijiste esta noche, le dije finalmente a Isabella, ni cómo me has tratado todos estos años. Isabella levantó la vista, y por primera vez ese día, quizás por primera vez en años, su expresión no mostraba cálculo ni actuación. Tienes razón, dijo simplemente. No lo hace. Se puso de pie, acercándose a la ventana con vistas al horizonte de Manhattan. Cuando Elena enfermó y tú te hiciste cargo sin dudarlo, me sentí expuesta. Tu bondad resaltaba mi egoísmo. No podía soportar ver a Elena deteriorarse. No podía manejar los detalles médicos. No podía sacrificar mi carrera, pero tú sí. Hiciste todas las cosas que yo no era lo suficientemente fuerte para hacer. Se volvió a mirarme. Te resentí por hacerme quedar mal en comparación. Luego te resentí por hacerme sentir culpable. Era más fácil centrarme en cosas superficiales, tu peso, tu ropa, tu estado de soltería, que admitir que le fallé a Elena cuando me necesitaba. La cruda honestidad de sus confesiones me dejó muda. Isabella nunca había sido tan vulnerable, tan auténtica conmigo. No te pido que me perdones, continuó. Lo que hice, lo que he estado haciendo durante años, no es algo que se pueda borrar con una disculpa. Pero lo siento, Sofía. De verdad lo siento. Las lágrimas llenaron mis ojos, no de dolor esta vez, sino del inesperado alivio de finalmente ser vista. Nunca quise competir contigo, Isabella. Solo quería ser tu hermana. Lo sé, susurró ella. Yo lo he hecho imposible durante mucho tiempo. Santiago había permanecido en silencio, permitiéndonos este momento de conexión. Ahora habló suavemente. ¿A dónde quieren ir desde aquí, ambas? Isabella me miró interrogativamente. La dinámica de poder entre nosotras cambió, quizás por primera vez en nuestra vida adulta. Me gustaría intentarlo de nuevo, dije con cautela, sin pretender que no había pasado nada, pero avanzando de manera diferente. Isabella asintió, un destello de esperanza cruzó su rostro. A mí también me gustaría. Se dirigió a su tocador y comenzó a retocarse el maquillaje con eficiencia practicada. Dios, debo parecer un desastre, dijo. Un atisbo de la antigua Isabella regresando. En realidad, de alguna manera has logrado que el rímel corrido por las lágrimas parezca una elección de moda deliberada, respondí con una pequeña sonrisa. Isabella me miró a los ojos en el espejo y rió. Una risa genuina, sin malicia ni actuación. Uno de mis muchos talentos, dijo. Luego, más seriamente, deberíamos regresar antes de que envíen un grupo de búsqueda. ¿Estás lista para eso?, le preguntó Santiago. Isabella respiró hondo, enderezando su postura. He pasado toda mi vida adulta creando la imagen perfecta, dijo. Quizás es hora de intentar algo diferente, algo real. Se volvió hacia mí, comenzando con una disculpa genuina a mi hermana públicamente. Negué con la cabeza. No necesitas hacer eso. Lo que ha pasado entre nosotras no necesita una audiencia. Sí, la necesita, insistió Isabella. Te humillé públicamente. Debería disculparme de la misma manera. Regresamos a la recepción juntas. Isabella, entre Santiago y yo. La sala enmudeció al entrar, las conversaciones se detuvieron a mitad de frase mientras los invitados notaban nuestro regreso. Isabella caminó directamente hacia el micrófono, con la cabeza en alto. Les debo una disculpa a todos, comenzó, con voz firme, especialmente a mi hermana Sofía. Se giró para mirarme. Lo que dije antes no fue divertido ni una broma fraternal. Fue cruel e inveraz. Sofía siempre ha sido la persona más fuerte de nuestra familia, la que se levanta cuando más importa. Lamento no haber podido reconocer eso hasta hoy. La simple sinceridad de sus palabras tuvo más impacto que cualquier discurso elaborado. Mi padre se secó las lágrimas mientras Isabella continuaba, si todos nos disculpan, nos gustaría seguir celebrando no solo nuestro matrimonio, sino la familia, la verdad y los nuevos comienzos.
La recepción se reanudó gradualmente, los invitados procesando el drama inesperado mientras la banda comenzaba a tocar de nuevo. Isabella se acercó a mí con una vacilación inusual. ¿Te gustaría bailar?, preguntó. Se sintió incómodo y formal, pero era un comienzo. Mientras nos movíamos algo rígidamente al ritmo de la música, Isabella susurró. ¿Esto es raro? Se siente raro, me reí suavemente. Extremadamente raro, pero bueno. Raro pero bueno, asintió ella, una sonrisa genuina suavizando sus facciones. Desde el otro lado de la sala, vi a mi padre mirándonos con asombro y esperanza. Cerca, Santiago bailaba con su madre, Leonor. Ambos observándonos a Isabella y a mí con aprobación. Por primera vez en años, sentí la posibilidad de una conexión real con mi hermana. No perfecta, no completa, pero genuina. La boda continuó. La superficie perfecta se onduló, pero no fue destruida por las revelaciones de la noche. Y en esas ondulaciones, algo auténtico finalmente había sido permitido emerger. Una semana después de que Isabella y Santiago partieran para su luna de miel en las Maldivas, me senté en mi pequeño apartamento, todavía procesando todo lo que había sucedido en la boda. El latigazo emocional de la humillación pública, seguido de una confrontación inesperada y una reconciliación tentativa, me había dejado agotada, pero cautelosamente esperanzada. Mi teléfono sonó con una notificación, un mensaje de texto de Isabella, el tercero desde que se habían ido. A diferencia de sus mensajes anteriores, que habían sido textos grupales de fotos escénicas enviadas a múltiples destinatarios, este era solo para mí. Pensando en nuestra conversación, escribió, todavía procesando todo. ¿Podemos tomar un café cuando regrese? Solo nosotras. Miré el mensaje, sintiendo el esfuerzo que le debe haber costado comunicarse. Isabella nunca había sido de introspección o trabajo emocional. El hecho de que estuviera procesando algo era en sí mismo un cambio significativo. Me gustaría, respondí simplemente. Mientras dejaba mi teléfono, mi mirada se posó en el piano de cola que dominaba mi modesta sala de estar, la única extravagancia que me había permitido, comprado con parte de mi herencia de Elena. El polvo se había acumulado en su tapa cerrada, un recordatorio visual de cuánto tiempo había pasado desde que había tocado por placer en lugar de solo por enseñar. Por impulso, abrí la tapa, limpié el polvo y me senté en el banquillo. Mis dedos se sentían rígidos al principio, poco practicados en las piezas que una vez habían sido tan naturales como respirar. Pero gradualmente, la memoria muscular regresó, y con ella llegó una avalancha de emociones que había suprimido durante años, dolor por mi madre, resentimiento hacia Isabella, y debajo de todo, un amor por la música que había sido eclipsado por las complicaciones de la vida. Al final de esa semana, llamé a mi antigua profesora de piano, la señora Morales, ahora de 70 y tantos años, pero todavía enseñando. Me gustaría reanudar las clases, le dije. No para tocar profesionalmente, sino para reconectarme con la música. El piano te ha estado esperando, querida, respondió cálidamente. Siempre ha sido tu voz. Isabella y Santiago regresaron 3 semanas después, bronceados y aparentemente contentos. Nuestra reunión programada para tomar café se acercó con una mezcla de anticipación y ansiedad. ¿Sobrevivirían las ideas y la vulnerabilidad de la noche de bodas al regreso a la vida normal? ¿O Isabella volvería a sus viejos patrones una vez que la intensidad emocional hubiera disminuido? Nos reunimos en un café tranquilo cerca de mi apartamento, elección de Isabella para venir a mi vecindario en lugar de esperar que yo viajara a su mundo elegante de Manhattan. Llegó sin su armadura habitual de perfección de diseñador. Vestida casualmente con jeans y una blusa sencilla, su cabello recogido en una cola de caballo. Este lugar es lindo, dijo después de ordenar, mirando los muebles desparejos y las obras de arte locales. ¿Muy tú? ¿Eso es un cumplido o un insulto?, pregunté, solo medio en broma. Isabella hizo una mueca. Un cumplido, aunque entiendo por qué lo cuestionarías. Jugueteó con su anillo de bodas, un enorme diamante que parecía casi fuera de lugar con su atuendo casual. Estoy tratando de ser más consciente de cómo mis palabras impactan. Influencia de Santiago, supongo. Ella asintió. En parte, pero también, supongo, simplemente madurando. La luna de miel nos dio mucho tiempo para hablar de todo. ¿Y cómo fue eso?
incómodo, admitió con una pequeña risa. No estoy acostumbrada a ese tipo de excavación emocional. Santiago viene de una familia que realmente se comunica en lugar de esconder las cosas bajo alfombras de diseñador. Sonreí ante su autoconciencia. Eso debe ser extraño para ti. Aterrorizante, en realidad me miró directamente, pero necesario. He estado pensando mucho en Elena y en nosotras y en todo. Nuestra conversación ese día no fue transformadora ni perfecta. Tropezamos con momentos incómodos, navegamos viejos detonantes y a veces retrocedimos a temas más seguros cuando las emociones eran demasiado intensas. Pero debajo de la incomodidad había algo nuevo, un esfuerzo mutuo por vernos claramente, quizás por primera vez desde la infancia. Mientras Isabella se preparaba para irse, dudó. Santiago mencionó que has vuelto a tocar el piano. Solo para mí, aclaré. Nada serio. Él pensó. Pensamos que quizás considerarías tocar algo en nuestra inauguración de casa el próximo mes, si quieres, claro. Sin presión. La invitación me sorprendió. ¿Querrías eso? Isabella asintió. Nunca te he escuchado tocar de adulta, en realidad. Me gustaría. 3 meses después de la boda, nuestra relación se había desarrollado en algo que yo habría considerado imposible antes. No mejores amigas, no completamente sanada, pero hermanas intencionales haciendo esfuerzos regulares para conectar y entendernos mejor. Santiago facilitó parte de este crecimiento, proporcionando un terreno neutral para reuniones familiares y mediando suavemente cuando los viejos patrones amenazaban con resurgir. Pero cada vez más, Isabella y yo encontramos nuestro propio ritmo, aprendiendo a apreciar nuestras diferencias en lugar de sentirnos amenazadas por ellas. 6 meses después de la boda, di mi primera actuación pública de piano en más de una década, un pequeño recital para mis alumnos y sus familias. Invité a Isabella sin expectativas, sabiendo que tenía una agenda ocupada y dudando que se tomara el tiempo para un evento tan modesto. Para mi sorpresa, llegó temprano, reclamando un asiento en primera fila y escuchando con genuina atención mientras mis alumnos interpretaban sus piezas. Cuando llegó mi turno de tocar Claro de Luna, la favorita de mi madre, vi lágrimas en los ojos de Isabella mientras las notas finales se desvanecían. Eso fue hermoso, me dijo después, su pulcritud habitual momentáneamente reemplazada por una emoción auténtica. A Elena le habría encantado. Sí, estuve de acuerdo. Le habría encantado. Mi peso se mantuvo sin cambios durante este periodo de reconciliación. Todavía era la misma talla 14 que había provocado las crueles bromas de Isabella en la boda. Pero algo fundamental había cambiado en cómo me desenvolvía. El piano me había reconectado con mi identidad central, y la sanación en mi relación con Isabella me había liberado de años de insuficiencia comparativa. Un año después de la boda que casi destrozó a nuestra familia, Isabella y yo estábamos sentadas en el jardín de mi padre, Roberto, viéndolo asar filetes mientras Santiago preparaba una ensalada en la cocina. La escena era ordinaria en su domesticidad, pero extraordinaria en su tranquilidad. ¿Alguna vez imaginaste que estaríamos aquí?, preguntó Isabella, gesticulando entre nosotras. Negué con la cabeza. Ni en 1.000.000 de años. Fui tan horrible contigo, dijo. No por primera vez. Por mucho tiempo lo fuiste, estuve de acuerdo. Pero ya no. Eso importa más. Nuestra relación no era perfecta. Todavía teníamos momentos de tensión, todavía ocasionalmente caíamos en viejos patrones, pero habíamos desarrollado algo que ninguna de nosotras había poseído antes, la capacidad de reconocer esos momentos y redirigirlos antes de que se produjera el daño. Santiago y yo habíamos forjado nuestra propia amistad basada en el respeto mutuo e intereses compartidos en la música clásica y la literatura que Isabella toleraba con un buen humor de poner los ojos en blanco. Él se había convertido en el hermano que nunca tuve, manteniendo su lealtad principal a su esposa. Y yo había comenzado a salir de nuevo, con un profesor de historia de la música que conocí a través de una orquesta comunitaria a la que me uní. Daniel apreciaba mis curvas, mi pasión por la enseñanza y mi complicada historia familiar. Cuando se lo presenté a Isabella y Santiago, observé cuidadosamente cualquier señal de la vieja evaluación crítica de Isabella. En cambio, ella entabló una conversación genuina con él, y más tarde me envió un mensaje de texto simple: parece maravilloso. Me alegro por ti.
Esa noche, después de cenar en casa de Roberto, me senté al viejo piano vertical de él, el mismo donde aprendí a tocar, y dejé que la música expresara lo que las palabras a veces aún no lograban transmitir. Isabella se sentó cerca, sin actuar ni competir, solo escuchando. Ahora entiendo por qué lo amas tanto, dijo después. Cuando tocas, es como ver a la verdadera tú, la que siempre estuvo ahí. La música siempre fue mi voz, respondí. Incluso cuando no tocaba, estaba dentro de mí. Creo que eso fue lo que más envidié, admitió Isabella. Siempre supiste quién eras. Yo todavía estoy descubriéndolo. Mientras conducía a casa esa noche, reflexioné sobre el viaje del último año. Las heridas de la infancia no habían desaparecido mágicamente. Los años de crueldad de Isabella no habían sido borrados por unos pocos meses de esfuerzo. Pero algo profundo había cambiado, no solo entre nosotras, sino dentro de cada una. Había aprendido que defenderse a veces viene de aliados inesperados. Que la dinámica familiar puede cambiar incluso después de décadas de patrones tóxicos. Que el perdón no requiere olvidar, pero sí exige seguir adelante. Lo más importante, había redescubierto que mi valor nunca estuvo ligado a la evaluación de Isabella o a la aprobación de nadie más. Siempre había residido en la música dentro de mí, en la compasión que le había mostrado a mi madre, en la fuerza que había encontrado para reconstruir mi vida. Y ahora, en el coraje de permitir que una nueva relación con mi hermana se desarrollara, por imperfecta que fuera. De vuelta en mi apartamento, abrí el piano y toqué suavemente en la oscuridad. Las notas flotaban por las habitaciones silenciosas como una oración de gratitud por el inesperado momento de la boda que había abierto la posibilidad del cambio. Por el coraje de Santiago al decir la verdad, por la voluntad de Isabella de crecer, y por mi propia capacidad de sanar, la verdadera belleza, finalmente había aprendido, no proviene de la perfección, sino de la autenticidad. No de ocultar nuestras heridas, sino de permitir que nos transformen. No de eclipsar a los demás, sino de encontrar nuestra propia luz única.